¿Cómo está? Pues muy bien, gracias. Pues me alegro de que estés como usted interesado con los problemas de la cultura en la ciudad de Barranquilla. Sí, sí, señor. De hecho, pues me comunico con su merced porque me enteré a través de Instagram, vi la publicación de una carta que el 7 de septiembre dirigieron a Andrés Gómez Castaño. Esta carta la dirigía María Teresa Fernández, donde a grandes rasgos, digamos que para redondear como el contexto, a grandes rasgos le decían como que desde la administración de la ciudad no se garantizaba la presencia de estímulos, de becas ni estímulos para artes visuales. Entonces, su merced me decía que esta problemática es muchísimo más amplia, entonces por favor, cuénteme. Es que te coloco en contexto, a mí la palabra contexto no me gusta, pero no encuentro otra para esta. Antes de esa carta, yo tenía ya el presentimiento, porque este es un año de elecciones y usualmente los dineros de la cultura en Barranquilla son utilizados con diferentes pretextos, diferentes fundaciones, personas, etcétera, en la campaña. Lo sacan y dejan a las campañas, pues, y dejan a las arcas de la Secretaría de Cultura sin 5 centavos. Ok. Entonces, eh, pues, yo le he enviado a la directora de Cultura de Barranquilla, la señora Teresa Fernández, en el mes de junio del 2022, es decir, mucho antes de la carta que tú mencionas del señor Castaño, de Gómez Castaño, en el cual yo le pregunto a ella que cuándo va a abrir el portafolio de estímulos Distrito de Barranquilla, Germán Vargas Cantillo, del 2022. Ella me responde el 28 de julio de este año, o sea, mucho antes de todo lo que está año, y me dice lo siguiente, me dice que ellos están en trámites, que ellos están estudiando el asunto, que todo está correcto, aparentemente, y que en un tiempo prudencial, mientras ellos hacen los ajustes de trámites, ellos se abrirán las respectivas convocatorias del portafolio. O sea, en otras palabras, la señora María Teresa Fernández me mintió, porque me dijo una cosa que no es cierta y que después le dijo lo contrario a la carta que tú te refieres, que fue la que desató el problema. Yo había enviado una carta similar hacia 2 meses antes y ella había respondido exactamente lo contrario. Es decir, jugándole sucio y desleal al sector cultural, desde el cual yo hago parte como escritor y como periodista y como promotor cultural. Yo tengo una editorial. Y soy conocido en Barranquilla y creo que uno merece el respeto cuando uno acude a las instancias del Estado pidiendo informaciones que le respondan verazmente. Aquí no ocurrió ese caso. Eso es una normalidad, me parece grave, de la señora Fernández, que tenía cultura, que lo hizo de un modo muy alegre y muy rápido. Es decir, dijo, sí, aquí todo va a pasar bien. Pero después me voy enterando, aparte de la carta de respuesta en que le dice nones a Gómez Castaño, primero que no le dio recursos a un festival de música que se hace en Barranquilla, un festival de jazz. Me lo dice una fuente de entero crédito. Por otro lado, en Barranquilla cada año se hace un evento, es un evento reciente, pero ya institucionalizado, que se llama Feria del Libro de Barranquilla, Librac. Librac tampoco se hace este año. Ya van 2, 3 cosas en el cual no aparecen recursos por ninguna parte. Ellos tienen unos programas de conciertos distritales en que a veces presentan grupos más que todo, digamos, no de alto vuelo, sino grupos principiantes, aficionados, ¿no? Pero de todos modos hacen eso. Y eso también tampoco lo están haciendo, porque realmente, según ella misma confesó después, en una entrevista televisiva, no existen recursos.
¿Esta entrevista cuándo fue? Esa entrevista fue exactamente un día después que Gómez Castaño hace pública su carta. Yo sabía que no iban a hacer nada porque, entre otras cosas, yo no le creí nada a ella porque yo con ella había tenido ya anteriormente, cuando fue secretaria de Cultura departamental, situación similar. Ella pasa de un gobierno a otro, la mueven, ¿no? Secretaria de Cultura Departamental del Atlántico pasa a Secretaria de Cultura Distrital de Barranquilla. Cuando fue secretaria departamental, yo fui a solicitarle una colaboración o un apoyo para un libro sobre la música del sur del Atlántico, que es la zona esa que se inunda, ¿no? Regularmente. En el cual yo conozco mucho porque he hecho un trabajo sobre fandangos de lengua, bailes cantados y eso. Yo fui en el mes de febrero del año 2019, exactamente. Y en ese momento ella me respondió que no había recursos. En febrero. No había recursos ya disponibles. Entonces a mí me pareció muy extraño que una temprana época en que el año está apenas iniciando, pues pasara esto. Entonces yo le pregunté que me diera una indicación en qué se había gastado el presupuesto en esa temprana época. Y me respondió con una carta mentirosa. Lo puedo decir así, mentirosa. Yo soy abogado, ¿no? Otra cosa, con ambigüedades retóricas, digamos, dorando la píldora para no decir, para formalmente responder, pero para no decirme nada. Entonces yo acudí a una acción de tutela en ese momento y la gané y la obligaron contra su voluntad a entregarme el montón de presupuesto, que por supuesto hay un montón de gastos de entidades y personas del sector cultural del Atlántico que yo no conozco, cantidades que son de 1.500, 700, 600 millones. Yo estoy vinculado al sector cultural y, como te digo, no lo conozco, por lo menos no sé quiénes son. Yo eso lo dejé así, pero me di cuenta que era una mentira y que ese dinero lo habían ejecutado en otras cosas. ¿En qué? No sé. O sea que yo la conozco a ella previamente cuando yo le presenté en mes de junio el derecho de petición. Eso, entonces, para mí no me tomó sorpresa nada de eso, porque yo le conozco el perfil de funcionaria y sé también que había problemas económicos, porque tengo un marco general. La ciudad está supra-endeudada. La ciudad quedó endeudadísima con los bancos que se llegan capital e intereses, una buena parte, durante la gestión de Alejandro Char, el alcalde antes de Pomarejo, que es el jefe de la señora Teresa Fernández. Quedaron una serie, es decir, iniciaron una serie de obras en la ciudad, en ese momento, en el año 2017, 2018, que están todas paralizadas, sobre todo obras viales. La consecuencia de eso es que en este año de elecciones, todo eso se evaporó. Entonces, ¿qué pasó? Que las personas estaban esperando en unos presupuestos culturales, que entre otras cosas son inamovibles, porque por tres cosas. Primero, la Constitución Política de Colombia da estímulos e incentivos a los creadores. Eso es constitucional. Segundo, la ley de cultura también, la ley 397 también lo dice muy claro. Pero a su vez el Consejo de Barranquilla, creo que en 2018 fue la cosa, 17-18, hizo un acuerdo en el cual destinaba anualmente una cantidad de recursos en el presupuesto para el portafolio de estímulos. Eso es intocable, es inamovible. Pero lo peor del caso es que la señora Fernández, cuando la entrevistan, dice que este ha sido un año muy malo, el 2022, que por tanto, y que han ocurrido una serie de eventos, el evento del COVID,
Ajá. Pero el evento del COVID fue en el 2021, que digamos es el reflejo de 2020, que fue el año de la pandemia, correcto. Entonces, el año pasado hubo portafolio mínimo, pero lo hubo. Entonces, este año no lo hay. Ajá. Y la otra perla que dijo es que ella había destinado una parte de esos dineros a un proyecto que es un elefante blanco que está, primero que todo, está inconcluso, segundo, está en quiebra, que es el Parque Cultural del Caribe. El Parque Cultural del Caribe es una entidad privada que maneja dos edificios. Uno, el Museo del Caribe, que lo construyeron y existe, y el otro es el Museo de Arte Moderno, que quedó por la mitad porque la plata se acabó, se lo gastaron. Yo metí la Contraloría no encontró nada, pero el edificio está sin terminar hace varios años. Entonces ella dice que parte de esos recursos de cultura lo destinó a este ente privado cultural, que es el Parque Cultural del Caribe. Sí. Entonces, eso también me parece a mí grave, porque son dineros de destinación específica, tú no lo puedes modificar. No conozco ningún contrato, no conozco ninguna propuesta concreta de concertación del distrito de Barranquilla con el ente jurídico Parque Cultural del Caribe, el cual permita suponer que efectivamente el distrito está interviniendo con recursos para tratar de sacar adelante esos proyectos. ¿Me explico? Ok, Adlai quería hacerle pues varias preguntas para aclarar la situación. Entonces, por un lado, María Teresa Fernández es una funcionaria experta en pimponear entre diferentes administraciones. Sí, porque ella pertenece al Curubito de Barranquilla. Exacto. En Barranquilla hay un combo. Mira, te explico para que sepas quién es ella. Ella es hija, pero ahora es una de las dueñas, porque el papá se murió, de los socios del Heraldo de Barranquilla. Es realeza costeña. O sea, esa misma condición también la tiene Jaime Pomarejo, el alcalde de Barranquilla. O sea, que Pomarejo y María Teresa Fernández son socios en el Heraldo. El diario, digamos que líder, no sé, pero es el diario más poderoso de Barranquilla. Vale, listo. Es algo disminuido ya, pero es el más poderoso. Esta es una condición que tienen ellos dos. Entonces, Pomarejo la metió a trabajar su gabinete. Vale, y en ese sentido, entonces, parte de la labor de gestión de esta mujer, más que administrar los recursos a favor del sector, es constantemente decirle a personas que le preguntan que no hay dinero, sin justificar realmente por qué la ejecución de ese dinero no se da. Pues la experiencia que tengo yo particularmente con ella es esa. Listo. De que ella no entrega. Y la otra impresión que tengo, la otra percepción, es que ella previamente reparte los recursos a diferentes personas y a los que le deben llegar no les llega. Es decir, que es más o menos esta situación de febrero de 2019 que se corroboró. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, ya teniendo como ese marco, hay por otro lado un elefante blanco que es este Parque Cultural del Caribe, que además es privado. No sirve para nada. Y que además es privado. Mira, entre otras cosas, el Museo de Arte del Caribe, el Museo del Caribe, perdón, que lo construyó Gustavo Bell cuando fue vicepresidente en terrenos de Santo Domingo, en Comodato me refiero. O sea, plata del Estado construyendo la infraestructura a ricos. Exactamente. Muy bien. Okay. Perdón, muy mal, pero pues bueno, ¿dónde está el problema? Ese terreno construyeron en el Museo de Arte Moderno, en la misma figura lógica del comodato del terreno. Sí. El Ministerio de Cultura giró para el Museo de Arte Moderno 8.000 millones de pesos y ellos tienen que poner, ellos son la asociación que conforma el Parque Cultural del Caribe, que son varios entes culturales privados que están, como el sindicato antioqueño, están imbricados. Están enrocados, o sea, yo estoy en tu junta directiva, tú estás en la mía, yo estoy en la tuya, ¿eh? Sí. Me explico. Entonces, el Parque Cultural del Caribe, el edificio del museo, no sirve para nada, porque los equipos son obsoletos, el aire acondicionado se dañó, la información que está ahí en gran parte es errónea o está, digamos, históricamente ya falseada.
o no corresponde a la realidad, debe una cantidad enorme, tiene suspendidos los servicios de agua y de energía. Ajá. Y el Museo de Arte Moderno, que lo construyó el Parque Cultural del Caribe, el EITE, con recursos del Estado, se quedó por la mitad porque nadie dice exactamente qué se hicieron los 4, como dice la canción, los 4 pesos que te di ayer. Ajá. Es decir, dieron el dinero, construyan, y ellos dejaron un edificio así. No han explicado en ninguna manera por qué dejaron el edificio así, dónde está. Hay un recurso invertido, sí, se está perdiendo también, sí, porque el edificio tiene un problema de agua que se mete por debajo, la estructura le está cayendo corrosión, y ese fue el problema exactamente igual por el cual el Teatro Emilia de la Rosa, después de cierto tiempo histórico, ha tenido que ser cerrado, clausurado, y ahora tiene que ser intervenido digamos, a largo en las estructuras, porque todo por dentro implosionaron porque el óxido desbarató la capacidad estructural de las vigas. Entonces, estamos en el mismo caso que el parque, la Mira de la Rosa. En ese sentido, ok, entonces en ese sentido, digamos, para cerrar como este círculo, para introducirlo, entonces aquí está como una práctica de contra o antigestión que es típica como de la casa Char, ¿no? Entonces secuestra recursos del Estado, beneficia a privados, no se cumple con actividades. Entonces ya tenemos yo te agregaría que sobre la casa Char. Ajá. Yo no tengo ningún tipo de problemas con ellos, ni me interesan. Pero mi visión sobre ellos es que a ellos no les interesa el sector cultural. Ok, o solo les interesa para sacar recursos de allí. Exactamente. Perfecto. ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, en Barranquilla hay una sobreoferta de estadios. En Barranquilla hay 4 estadios de fútbol y todavía hay alguien por ahí que quiere montar otro. De todo. Entonces, y están casi siempre subutilizados. Okay. Barranquilla no tiene un teatro distrital. El teatro municipal, el Teatro Emilia de la Rosa no es distrital, es del Banco de la República. Okay. Barranquilla no tiene un museo propio. Barranquilla no tiene una fonoteca, no tiene cinemateca, no tiene orquesta filarmónica, no tiene una serie de ¿cómo decirte? De facilidades de infraestructura cultural, no la tiene ninguna, tiene nada. Lo único que tiene es una escuela distrital de arte. Eso no es un problema de la Secretaría de Cultura, es un problema de Secretaría de Educación, en ese caso. O, en su defecto, la pueden inscribir a la Universidad del Atlántico para que la Facultad de Bellas Artes, que son expertos en oficios culturales, de artístico, la administren. Ellos se tomaron eso como de ellos. Es la única actividad en que ellos están haciendo cosas. La Casa Char no le interesa para nada la cultura de Barranquilla. Solo le interesa el Junior y Almacenes Olímpica, y bueno, y Aida Merlano y otras. Es más, yo veo una cosa que tiene que ver con una infraestructura intelectual o mental o no sé qué cosa. Hay como una prevención con el sector cultural que es cuestionador, que es irreverente, que no les come de cuento de sus embelecos junioristas y ellos son muy dados a la farándula. Sí, Aida Merlano. De la farándula. Le gusta la fruslería, la tontería, no la cultura, sino es decir, la figuración y las campanillas del vallenato o un grupito de salsa o alguna vaina así, pero ellos no. Y el carnaval, desde el punto de vista de la tontería, digamos, dejarse ver, no el carnaval auténtico, popular. Bien, y entonces ahí quería volver un punto cuando usted decía que a pesar de todo el año pasado alcanzó a haber recursos para la cultura, no tantos, pero alcanzó a ver ahí esos recursos más o menos a qué correspondieron y dónde se ejecutaron. Bueno, resulta que en pandemia yo recuerdo que hubo un grito desesperado de los creadores culturales ante la crisis, y creo que fue en todas partes de Colombia, porque es decir, mucha gente dejó de trabajar y no había recursos para la comida y esas cosas. Entonces, a ellos se les pidió reiteradamente ayuda
en el sentido de que ellos interviniesen de alguna manera, y Ujú, fueron bastante sordos a eso, es decir, fueron indolentes ujú, en el concepto. En el año 2021, ellos estaban repartiendo estímulos por 2.500 millones, más o menos, ujú, cada año antes del 2020. ujú. En el 2021, ellos reparten estímulos por 700 millones. Fíjate que es casi la Ya, tercera parte sí, de la cantidad esa. Y este año ya decidieron no dar no dar nada, nada. no dar nada. Es decir, y la explicación es tonta, ¿no? Las explicaciones no son válidas. Y que el COVID, ya le dije, el problema del Parque del Caribe, ya le dije que eso es un ente privado y mal podía ella quitarle dinero específico a los creadores y promotores culturales de la ciudad Sí. para dárselo a un ente cultural privado para salvarlo. Ujú, O sea, este ente cultural privado lo maneja una élite cultural de la ciudad que se da el bombo de decir que son, sí, soy directivo del museo, soy directivo de no sé qué, que soy, ujú. pero al fin y al cabo, a la hora de resolver los graves problemas que tiene cada una de esas entidades, siempre acuden al Estado. Sí, El Estado es el Estado es el que les da. El Estado les da por la gobernación, por la alcaldía, por el ministerio, por alguna parte. Entonces, se dan bombos diciendo que están haciendo una gran gestión cultural cierto, y es mentira. En cierto. gran parte de sus ingresos provienen de las rentas del Estado. En ese sentido, entonces, al sector de base, a quienes producen la cultura, se les penaliza simplemente con la no apertura de un portafolio de estímulos. Sin embargo, mantenidos por el estilo de María Teresa Fernández, siguen ejerciendo y devengando recursos del Estado para, comillas, gestionar estos escenarios. Bueno, estimado, yo tengo un derecho de petición que le Ajá, pasé a la alcaldía de Barranquilla y a la Secretaría de Cultura. Ya hace más de 15 días, no me lo han respondido. Consiste, uno, que me diga el presupuesto de cultura de este año de Barranquilla, ajá, cómo está estructurado. Dos, el nivel de ejecución de ese presupuesto, es decir, cómo lo has ejecutado. sí, Y tercero, con quiénes has tenido asesoría, contratos, pagos, egresos. claro. Son 3 puntos. No me lo han respondido. Yo creo que ahí está en parte de la respuesta. Por supuesto que vaya a tutela. Ellos no me Sí, van a sí. decir eso a la buena. Eso tiene que ser peleado ante un juez. Y creo que, o sea, porque ya lo conozco. Uh Que yo -huh. tengo ya la misma experiencia ya anterior con las mismas señoras. Yo no Ya, tengo nada sí, sí, contra sí. ella, ninguna animosidad, por supuesto. Pero lo que sí puedo decirle es que desde el punto de vista de dirigencia cultural, Uh -huh. ella es una inecta. Una inecta, porque es que ella no pertenece al sector cultural, ella no sabe cómo es el sector cultural, ella está ahí por imposiciones y cuotas de políticos. Ella no está ahí porque sabe, ella está ahí porque no sabe precisamente. Uh -huh. O Sí, sea, para hacer daño, o sea, es un modo de hacer daño, tirándote las de bobo. sí, sí, sí. Vamos a De hacer daño en el hecho, sector y póngalo ahí. ajá. Sí, Adlai, de hecho, pues yo tampoco tengo la desgracia de conocerla, pero viendo las respuestas, por ejemplo, la de esta carta que se hizo pública, sí, efectivamente, la labor de gestión de este sujeto junto con las personas que se desempeñan como a este nivel en estos cargos viene a ser esa, así como responder, dorarle la píldora y demostrar una directa animosidad en contra del sector y de los sujetos que solicitan, que hacen veeduría y solicitan saber pues qué está sucediendo con que este dinero. ella le tiene terror al sector cultural, porque el sector cultural es mucho más, digamos, tiene todas las herramientas conceptuales para juzgar su gestión. Sí. Una gestión que es mala. Mira, es tan mala que yo propuse, digamos, en un tono que no corresponde a un canal oficial, yo propuse que se desmontara la Secretaría de Cultura, que a nadie le va a hacer falta. Ajá. O sea, es tan ineficaz que tú la sacas de la nomenclatura distrital de Barranquilla, la eliminas, Secretaría de Cultura, y no pasa absolutamente nada.
Sí. porque ella no hace absolutamente nada. Lo único que podría pasar es que la famosa Escuela Distrital de Arte se la den a educación como un colegio cultural, o se la den a Universidad Atlántico, Universidad del Norte, que tienen conservatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí en fuera es burocracia pura y disposición de dinero para fundaciones y corporaciones que ellos conocen y saben para qué son. Yo no sé para qué son, pero sospecho. Tengo mis sospechas para qué son ese tipo de recursos. Los tiran para allá, no te dicen nunca para dónde van. En fin, es una secretaría nula y una gestión ineficaz. Ok, sí, que recuerda como también las gestiones de personas, pues de ladronas expertas como Karen Abudinen y otros relacionados. Ahí Es quería... parte de un estilo, es parte de un estilo que hay en esta ciudad, tú sabes. Sí. Yo quisiera que de pronto también entendieran eso. En Barranquilla se ha creado un estilo como una especie de ejecutivos que son el mismo combo de amigos, que son, digamos, fantasía escenográfica. Son personas que hacen creer que son eficaces y capaces en las funciones que les encargan, pero es mentira, son hojas de vida prefabricadas. Comienza a menearlas de un puesto para otros ellos mismos, para darle fortaleza a lo que están haciendo. Entonces de pronto un día aparecen de candidatas a ministra, de candidatas a alcaldía, por ejemplo, de candidatas a secretaría, y etcétera, etcétera, bajo supuesto de que tienen trayectoria, una trayectoria falsa. Ahí, entonces quería ya terminar o sea, no terminar, sino como pasar a este año respecto a eso. Ok, la plata se está dirigiendo en sus sueldos, pero es 100% seguro que no va a haber un solo evento financiado por los recursos de esta Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio. Si es que ellos dicen que no tienen recursos. Sí, tal cual, aquí lo leo. Coherente con lo anterior y en atención a su inquietud, nos permitimos informarle que en esta oportunidad, debido a limitaciones en el presupuesto de la Secretaría y a que los tiempos para adelantar la convocatoria y selección y ejecución, no sabe escribir tampoco, de proyectos ganadores a la fecha no serían suficientes, nos vemos en la penosa necesidad de anunciar que este año no se realizarán las convocatorias de estímulos ni apoyos concertados, con las cuales democratizamos el acceso de los recursos a los agentes del sector cultural para el desarrollo de sus iniciativas. Adlai, ¿qué dice el sector? ¿Qué dice el sector ante eso? O sea, como estamos aquí para gestionar la pobreza, vamos a tener donde ustedes se joden. Es que ya yo había, como te dije, ella me dijo en una carta a mí que eso estaba abierto, que eso no se iba, que en ningún caso me dio ningún tipo de referencia de que no se iban a tocar. Yo sí sabía, ya le repito, por percepción propia, porque sé que estábamos en épocas electorales, porque su patrón, que es Alechar, está. Yo no digo que esos recursos se corresponden a Alechar. Estoy hablando del marco en que está pasando una cosa política. El patrón de Pumarejo, su jefe, decidió ser presidente de Colombia, precandidato presidencial. Y de alguna parte tienen que ser esos recursos, digo yo. Char tiene muchísimo dinero. Pero yo le aseguro, dentro de la lógica que yo conozco a estos personajes, que ellos no se meten en el bolsillo para sacarse para ellos mismos, para financiarse una campaña, ni 5. Entonces, de alguna parte salió ese dinero, porque es curioso que pese a las limitaciones, a los endeudamientos y todo eso, no haya 5 centavos para hacer ningún evento en Barranquilla. Que no hay ningún evento, no hay. Ahí quería preguntarle, ¿cuál es la respuesta del sector? ¿Qué dicen las personas que hacen, que producen allá? La crisis viene ya de largo aliento, o sea, viene de hace como 3 o 4 años, 5, cuando cerró el Teatro Mira de la Rosa, se cayó una parte del edificio de Bellas Artes, etcétera, etcétera, pasaron varias cosas. El Museo de Arte Moderno suspendió la construcción. Entonces, todo ese proceso viene ya, y en ese momento hubo unos sectores, pero ahí viene el problema, vinculados a ellos mismos, que promovieron una especie como de consenso de rebelión, pero estaban metidos directivos de estas mismas entidades cuestionadas.
Yo me abstuve porque... Momento. Había personas del organigrama de las instituciones que unían a trabajar protestando. ¡Wow! Es muy barranquillero, no, me encanta, me encanta. Ellos estaban protestando por los problemas. Ay, tú que yo pertenezco a tal entidad. Ya. Y este pertenece a tal entidad. Entonces, estaban protestando contra los problemas de cultura en Barranquilla, pero ellos a su vez son directivos o están vinculados a algunas instituciones culturales privadas que se lucran de los recursos del Estado. Son responsables del problema también. Para ellos. Eso es una cosa muy curiosa. Obviamente eso no llegó a ninguna parte porque que no iba a llegar a ninguna parte. Eso fue simplemente como una especie de tapón así para que no explotara más el caso realmente. Pero desgraciadamente ha ido como una bola de nieve en creciendo y este asunto del portafolio de estímulos fue el detonante, porque es que mucha gente muchas cadenas de valor cultural, para hablar así en términos eso de industrias creativas, trabajan en torno a ganar portafolio. Es decir, los videastas, hay gente que trabaja en edición, hay gente que trabaja en fotografía, que trabaja en tramoya, ¿no? Lo que se ganan los premios. Yo, en la industria editorial, tengo que pagar diseñador, impresor, corrector. Entonces mucha gente vive y depende de ese tipo de cosas. Si tú le cortas eso, así queda toda esa cadena de valor en el aire. Porque Barranquilla es una ciudad que no tiene un gran desarrollo cultural. Sí. Porque lo han frenado deliberadamente. Ajá. Ahí quería preguntarle si hay posibilidad o si se están planeando acciones por parte del sector para evidenciar la crisis, para protestar. ¿Qué piensan hacer de aquí a que se acabe el año, por ejemplo? Bueno, yo estuve en una mesa sectorial del Consejo de Audiovisuales. Yo también hago documentales, ¿no? Y ahí había como una especie de consenso y conciencia de que había que hacer algo. Yo realmente soy muy escéptico, no pesimista, escéptico, en el sentido de esperar algo del distrito de Barranquilla en las condiciones en que está. Porque es que le reitero que no solamente es el sector cultural, es que usted ve en la ciudad y tiene un montón de obras paralizadas por todos lados. Por ejemplo, los colegios se les mete el agua, hay un montón de frentes que están y no parece haber capacidad de respuesta de la alcaldía, que no es otra cosa que la capacidad de respuesta financiera. Es decir, un problema de un techo es alegremos el techo, ¿verdad? Un problema de una avenida que están construyendo y no se construye es porque no le han pagado a los contratistas. De hecho, yo me puse a hacer unas grabaciones de una zanja que estaban haciendo en una importante avenida circunvalar de Barranquilla, que la tenían abierta hacía casi 2 años, con unos huecos enormes peligrosos. Y yo decía, pero esto ¿por qué está así? Se tomaron un carril de una avenida muy importante. Pues fíjense que lo que hice parece como que dio resultado porque enseguida metieron maquinaria y están trabajando. O sea, cuando los puyan, ahí hay recursos. Sí, de hecho ahí creo que eso usted menciona, o más bien destaca como la necesidad no tanto de continuar en la cultura de la queja y señalando problemáticas, sino eso, generando pequeñas intervenciones, evidenciando los problemas a partir, por ejemplo, de una transmisión en video, para que se den efectos. Sí, no, es más, yo le dije, pues tenemos que hablar más bien, es un gobierno que tiene un matiz diferente, ese es otro problema que se suma. El gobierno Pumarejo es afecto al gobierno, o era afecto al gobierno de Iván Duque. Sí. O sea, son llaverías. Tratando que Pumarejo se le metió el embeleco de querer montar aquí en Barranquilla una carrera de Fórmula 1, una que cuesta una multimillonada. Y Duque Presto le dijo que sí, que él iba a pelearse en eso y tal. Bueno, ellos son llaves. El uribismo general. Vamos a hablar también en términos de ideología, son de derecha, del mismo combo. Entonces, este gobierno, que tiene una ideología diferente, y tiene unos marcos también de intervención de ciertos aspectos, entre ellos la cultura diferente, yo le dije, perdemos el tiempo, vamos a hablar con la ministra Patricia Ariza,
Llamémosle a ella lo que está pasando acá para Ajá. ver si ella nos da alguna luz, una solución sectorial a nosotros, porque es evidente que nosotros no somos bien queridos por la clase política dirigente de Barranquilla. Eso yo lo Sí, tengo claro. sí, sí, sí. ¿Y qué les dijeron? Porque ahí se me adelantó usted la pregunta, como bueno, ¿y la ministra del estallido cultural qué dice? Si yo no, imagínate, yo me voy a poner a creer que a mí, la señora Fernández y el señor Pumarejo me Mm, van a solucionar mis problemas como escritor o los problemas de costos de la editorial. Ahora mismo estoy produciendo un libro con recursos propios y tengo que ir a hacerlo en alguna parte en Bogotá porque aquí es muy costoso hacerlo. ujú. Yo no dependo de ellos, no puedo esperar nada de ellos. Entonces yo le propuse a un sector, hablemos con Patricia y que ella nos Sí. diga qué puede hacer, o si no, pues declararnos en franca rebeldía, hacerle desacato y no colaborar más con la Secretaría de Cultura cuando nos Ujú. pidan que hagamos presencia escenográfica para que nos tomen de tontos útiles y nos muestren como si aquí estuviera pasando algo, cuando aquí no está pasando nada. ¿Y se dio la comunicación con el Ministerio de Cultura? Con, No pues no, sé, perdón, con no sé. Patricia Ariza. Yo creo que aquí estuvo Patricia en un asunto que tiene que ver con el sistema de concertación. Ajá. No sé si yo ese día no estuve aquí en la ciudad, no sé si alguien alcanzó a pasar. Yo personalmente lo hice en la cuenta de Twitter del Ministerio de Cultura de Patricia Ariza, y si la lee ella o la leen alguno de sus asesores en comunicaciones, Ajá. pues le habrán pasado el cuento de que en Barranquilla están pasando cosas rarísimas en el sector Ajá. cultural. O sea, ella debe saberlo. Yo estoy seguro que lo sabe, Ok. porque lo que está pasando aquí en Barranquilla es bien grave. Mire, Sí. con decirle que ciudades pequeñas, intermedias, tienen mejor infraestructura cultural y dan más estímulos a los creadores y promotores culturales que Barranquilla. Sí, es que en esas ciudades no existe la lacra de los char. Ahí sí Pues hay que imagínate, señalarlo. yo le Sí. puse de ejemplo a uno que puso a Gasugá. Hay un centro cultural con Sí. teatro y toda esa cosa que no tiene Barranquilla. O Ajá. sea, nada más tengo. Mira, Santa Marta y Cartagena, que son ciudades vecinas de Barranquilla, están cada una a 1 hora y cuarto más o menos. Tienen teatros distritales. Sí, sí, sí. Porque Santa Marta tiene el Teatro Distrital Santa Marta, que está recién remodelado, tal. Lo hizo el maestro cubano, arquitecto Carrera. Y Cartagena remodeló hace años el teatro que se llamaba Heredia, ahora se llama Adolfo Mejía. Ujú. Ellos sí tienen teatros de ellos. Aquí en Barranquilla no tienen, la administración distrital no tiene nada. Mira, el año pasado, en el Consejo de Barranquilla, se aprobó un acuerdo en el cual debían levantarse 5 bibliotecas públicas Ujú. en las 5 localidades en que está la ciudad dividida. Sí. Entonces, ¿sabe qué ha pasado 2 años después? No hay ni una sola biblioteca pública de esas funcionando. Es más, Barranquilla no tiene. La única biblioteca pública que tiene Barranquilla es una biblioteca de una 15 por 15 y hay un estante con un librito de un barrio marginal. Ok. Es la única que tiene en el barrio de La Manga. Ok. Ok. Las otras son bibliotecas públicas privadas. O sea, eso hay que. No. Sí, son públicas porque va al público, pero son de origen privado. Ya. Por ejemplo, la Biblioteca Piloto del Caribe, de la Corporación Cultural Nieto Arteta, que a Ujú. su vez es socia del Parque Cultural del Caribe. La Cinemateca del Caribe, por ejemplo, es socia del Parque Cultural del Caribe, que a su vez, y también está metida en el Museo de Arte Moderno, lo que te expliqué ahorita de la imbricación y el Sí. roque tipo modelo grupo empresarial antioqueño. Es eso. Ok. Ellos tienen todo, sí, tienen una serie de cosas ahí, pero eso no es del distrito de Barranquilla. Y cállate para atrás, de espalda. La biblioteca Meira del Mar, Ujú. que es departamental, y eso sí es de carácter público, tiene un montón de documentos, una biblioteca del año 45 más o menos, 44, 45. Tiene documentos, tiene papeles, tiene archivos, tiene 2 años cerrada. Ok.
Ok, está en Barranquilla. Ahora, ¿qué quiere decir el cierre por 2 años? Que cerraron los aires acondicionados, quitaron los deshumificadores. Y los documentos están en peligro de destrucción. Los documentos probablemente están con hongos. Sí. Los libros también. Es probable que haya entrado por el calor del Comején. Es un desastre increíble. Y yo se lo dije a la gobernadora del Atlántico, que es el mismo grupo político, y la Secretaría de Cultura departamental de Mineros, Sí. que gracias por mi preocupación, pero ellos iban a invertir. Ellos iban a invertir, pero no dicen nunca cuándo, como me respondió María Teresa Fernández. Okay. Ellos iban a abrir eso, pero no me dijo cuándo, para después decir que no lo iban a abrir. Es que no hay plata. El problema es que no hay recursos. Porque ya están dirigidos a otras. Porque ya están dirigidos a otra cosa. Adlai, no tengo nada más que preguntarle. Su merced, ¿qué quisiera añadir? Pues a mí me parece que sería importante que otros sectores culturales de Colombia tuvieran, digamos, una visión de que hicieran solidaridad con el sector cultural de Barranquilla, que tanto le ha aportado a la cultura nacional. O sea, aquí fue la ciudad en que gran parte de García Márquez creó su obra. Fue la ciudad en que se creó el cuadro La violencia de Alejandro Obregón, que es el principal cuadro de la pintura colombiana, en 62, ¿no? Una ciudad de creadores, una ciudad famosa por el carnaval. El carnaval es bueno no por la reina de carnaval, pues por el sentido creativo, cultural del carnaval de los sectores populares de la ciudad, que la UNESCO declaró su patrimonio oral. O sea, que tuvieran conciencia de que estamos aquí en Barranquilla a merced de unos grupos políticos a los cuales los creadores culturales no les interesamos. Si ellos pudieran desaparecer, es más, ¿sabes qué está pasando? Que mucha gente está migrando de la ciudad, creadores jóvenes, porque como no le va bien acá, se van para Bogotá, se van para Medellín, se van para el exterior a buscar otro tipo de vida, porque aquí no pueden estar. Aquí no pueden estar porque no tienen dónde ni cómo. Entonces usted está dando una gran conclusión en términos sociológicos, y es que la corrupción de la Casa Char está generando una diáspora cultural donde hay que buscar a los valores, a los valores en términos de creatividad de esa ciudad, o que se formaron en esa ciudad, toca buscarlos en Bogotá, en Medellín, en Ciudad de México, en Nueva York, etc. Ellos aquí no están, o sea, casi todos los que yo conozco me andan diciendo de que se van, que no sé qué. Hay unos que trabajan en sectores que obviamente están como guarnecidos. Un profesor universitario, por supuesto, está chévere porque la universidad le da primas, cesantía, le pagan su... tiene puesto, sí. Pero el creador cultural independiente, por ejemplo, como yo, yo no estoy llevado, se lo digo, porque yo tengo como una visión de empresarial, y me meto en hacer cosas y hago asesoría y esas cosas. Sí. Pero hay gente que yo conocí hace una semana y media un pianista que estaba pidiendo auxilio porque no tienen que comer. Ajá. Después conocí otro cuento de un cantante de salsa que come una especie de cosa de ayuda social de la Iglesia Católica. O sea, ahí le regalan otro, le cortaron los servicios en la casa. Y así, eso es un cúmulo de sumatoria sobre la crisis que mantienen los creadores culturales en Barranquilla. Pero eso no es percibido por la administración, porque nosotros no somos afectos, ni somos amigos, ni somos aliados circunstanciales de ellos, en el sentido de sumarnos al coro, a los corifeos, a las cosas laboratorias y esas cosas. Entonces, ellos han inventado como una especie de ciudad irreal, una metaciudad. En el cual ocurren unas cosas que ellos creen que están ocurriendo y se las inventan y se las creen. Yo no diría que es una metaciudad, sino una paraciudad. También. Sí, yo bien creo que es una paraciudad. Porque es una ciudad de extrema derecha. Mira, es más, una de las cosas mías a propósito del problema de los recursos, es que la alcaldía se inventó un método curioso, pero yo sí me percaté. Yo me percaté
por burlón, digámoslo así. Yo me di cuenta que comenzaron a sacar que iban a hacer tal cosa, iban a hacer tal, un mercado, una vía, unos puentes, todo era en renders. Ya. Entonces yo me di la tarea de hacer un museo de renders de la alcaldía. Y ya voy por la módica cantidad de casi 90 renders de obras que existen en esa metaciudad. Es decir, ya la construyeron, ahí está. Pero la tiran, miren lo que tenemos acá, ahí está, vamos a hacer. Y esa obra no arranca nunca. No arranca por alguna razón, no la hacen, o si la están haciendo, está aplazada. Okay. O sea, se parece a la ciudad de Enrique Peñalosa también. Más o menos, Peñalosa. No porque Soledad se alió con Alechar y con la plaga de los char. Con el otro de Medellín, que es un narciso. Es decir, los narcisos más grandes de esa coalición Colombia fueron Fico Gutiérrez y Alechar. Fico se gastó en un año en la alcaldía de Medellín 130.000 millones. Y Alechar se gastó como 110.000 millones de pesos en repartir publicidad y tal para parecer como unos grandes hombres y que eran unos excelentes administradores, etcétera, etcétera. Son los reyes del egocentrismo político. Y del derroche del dinero que no es de ellos, como buenos, ricos, mantenidos colombianos. Así es. Adlai, pues lo último, ya que usted dijo que usted hace asesorías, ¿por qué no deja nos dice sus datos de contacto para que la gente pues entre en contacto con su merced y se generen redes de apoyo? Yo tengo mi correo electrónico que es sencillo, Adlai Steven, A-D-L-A I de iglesia S-T-E-B pequeña E-N Samper, Adlai Steven Samper, @gmail. Ese es mi correo. Es decir, y me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter, y celular si me quieren apuntar también, 316-310-4594. No tengo ningún reparo, recibo de todo, hasta amenazas, porque me han hecho amenazas, entre otras cosas. Eso no lo he contado. El año pasado, un grupo de creadores culturales de Barranquilla, críticos de la administración, nos circularon un panfleto en que nos amenazaban, y yo estaba allá en la parte de arriba. Yo no sé, entonces me volví protegido de la policía, imagínate. Qué miedo depender de la fiscalía, esa pandilla, de esas dos pandillas para yo estaba que pedía asilo político. Sí, no sé, pues un tombo sabiendo sus horarios, qué miedo. Sí. No, una cosa terrorífica. Pero menos mal que también me tuve como la visión de que era como una especie de prevención, de meter miedo. Ya. Porque estábamos causando como que mucho... estábamos criticando demasiado a los prohombres de la ciudad. Sí, el clan del Tombo se manifestó. Pero yo lo agradezco mucho. Aquí venían a hacer mi visita, ¿no? Claro. Pasaban revistas, yo firmaba y tal, tomaban fotos conmigo para que vieran que todavía estaba vivo. Okay. Qué miedo de país. Está vivo todavía, sí. Qué miedo de país, Adlai, y ojalá se puedan comunicar ojalá Patricia Ariza les dé respuesta. Ojalá. Yo la conocí ya hace muchísimo tiempo cuando hice teatro. En los años finales de los 70, 80. Había una que se llama OAI, la Corporación Colombiana de Teatro. Sí. Era presidenta de esa ente. Y yo era miembro díscolo de un grupo de teatro universitario. Imagínate, de esa época, ultra izquierda. Había de todo, había de todo. O sea, el único grupo que creo que había gente del MOVIR, del Partido Comunista, del M19, anarquista, trotskista, cuánta vaina había ahí. Era el único grupo donde coincidían esas ideologías sin matarse, ¿no? Yo no sé ese grupo cómo se mantuvo coherente ante tanta gente diferente. ¿Cómo no? En esa época yo conocí a Patricia Ariza en la Candelaria, y después abrí una sala al lado, la sala Sequizano. Sí. Entonces, pero yo sé que es una mujer inteligente, culta, aguerrida. Pero de artes visuales sabe muy poco. Hay que ilustrarla. Ese es el problema. Sí, señor. El problema que yo veo que ella tiene unas ideas muy consolidadas en unas áreas
Pero en el resto, de resto En el está resto, mal por asesoradita. ejemplo, yo te digo desde la industria editorial, porque es que eso hay que llamarlo el nombre, industria Sí, señor. editorial, la industria audiovisual, porque eso es una cadena grandísima. Sí. No. La industria discográfica, por ejemplo, es otra. Yo no voy a ponerme acá en la tontería esa de que tenía Duque montada ahí en la farnofelia y economía naranja. Sí. Pero sí lo que llaman las industrias culturales, Ajá. o las industrias creativas, que generan cadenas de valor y con eso es que se crean cosas, con eso es que se venden, con eso es que uno vive y obviamente eso es muy importante porque nosotros somos, según lo que yo sé, somos parte muy importante, aunque nosotros no lo sepamos, del Producto Interno Bruto Nacional. Sí, señor. Nosotros no lo sabemos, pero somos. Sí, señor. Bueno, caballero, le agradezco mucho la entrevista que me concedió y todo lo que nos enseñó. Bueno, a la orden, cuando quieran, me puedes con mucho gusto comunicar. Si tienes alguna duda de lo que yo dije o quieres ampliar, con mucho gusto. Yo tengo, te voy a enviar la carta que me envió ella por favor. WhatsApp para que te des cuenta que es anterior a la que le envió al señor Gómez Castaño. Y te das cuenta de que es una doble mentirosa, ¿no? Vale, porque listo. una mentira a mí, una mentira y dijo que sí había portafolio y después dijo que no había portafolio, ¿no? Sí, señor. O sea, es un desastre de funcionario. Vale, hombre. Ok, hermano, muchas Listo. gracias a usted. Que esté muy bien. Chao. Ya. Ok.